Entre 2015 y 2020, la fecundidad en Argentina de las mujeres menores de 20 años bajó a menos de la mitad, un 55%. Imagínense mi asombro. En 6 años avanzamos muchísimo más que en las últimas 6 décadas. Definitivamente se había dado vuelta en la historia demográfica argentina. Justo en 2014, el año que cambió la tendencia, se empezó a distribuir en Argentina un nuevo tipo de anticonceptivo. Es un implante así chiquitito que se coloca bajo la piel del brazo, que es muy efectivo, casi no tiene contraindicaciones y dura entre 3 y 5 años. Este aparatito tan chiquitito parece haber sido el detonante de una revolución silenciosa. Desde 2014 hasta ahora, el Estado Nacional distribuyó más de 800.000, lo cual hace que este sea uno de los principales métodos anticonceptivos en uso en el país. Y entonces, ahora sí, entre los cambios sociales que vimos antes y la introducción de este nuevo anticonceptivo, tenemos una buena explicación de por qué bajó la fecundidad, y eso es buenísimo. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta. Quien escuchaban ahí es Rafael Rosman, que es economista demógrafo e interesado en temas de protección social, dinámica demográfica y desarrollo. ¿Por qué ponemos esto? Porque hay datos, vamos a ver y analizar con quienes saben, pero parecen alentadores en los últimos años, una tendencia que marca una baja en la maternidad adolescente en Córdoba. Por ejemplo, en los últimos 3 años cayó un 30%. Esto quiere decir que hay una baja en la maternidad adolescente. Para eso los hemos convocado a Mariana Gamboa, que es docente extensionista, investigadora del proyecto Fortalecimiento de Redes Feministas de la Facultad de Ciencias Sociales. ¿Cómo andamos, Mariana? Gracias. Muchas gracias por estar por aquí. Y Enrique Peláez, que es doctor en demografía, docente de ciencias económicas e investigador del CIEX CONICET. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Martín. Bueno, son alentadores los datos, ¿cómo analizarlos un poco? Uno dice este número, Mariana, 30% cae la maternidad adolescente en los últimos años, una tendencia que creo también se verifica a nivel nacional. Tiene que ver con esto que hablaba, el métodos anticonceptivos, cambios sociales. ¿Cómo lo analizás vos? Bueno, sin duda alguna nosotras consideramos también que hay un proceso social que se puso en marcha en función de que la juventud y sobre todo las mujeres encaran la necesidad de exigir el derecho al acceso a la educación sexual integral. Este es un proceso de larga data, digamos, y que tiene como múltiples factores. No podemos hablar solo de un método anticonceptivo, sino de toda la información y sobre todo el tener derecho a decidir, que me parece que es clave poder generar una política amplia y que tenga como cobertura territorial para que mujeres, sobre todo decimos las mujeres más jóvenes, que por lo que sabemos es cuando más se retrasa la maternidad, se generan mejores condiciones de estudio, mejores condiciones laborales y de esta manera mejores bienestar para ellas y para quienes son, si deciden maternar, sus hijos. Enrique, ¿cómo lo analizas vos de tu coincido disciplina? con el análisis que hace Mariana y un poco coincido con Rafael, que ha sido profesor mío en la maestría. Es un fenómeno de muchas aristas. Una muy importante es la que menciona Mariana, el tema de las mujeres poder decidir cuándo y si es que quieren tener hijos. Y otro, por otro lado vienen estos cambios en métodos de salud reproductiva, este método del implante subdérmico que se mencionaba recién, y después detrás también, acompañado a esta conciencia de derechos de las mujeres, cambios culturales muy fuertes. Ya cada vez tienen menos peso los mandatos sociales y hay una mayor sublimación de lo que son los proyectos personales. Y en ese proyecto personal antes existía un mandato, no para todas, pero de que ser madre era la forma de realizarse las mujeres. Hoy puede ser madre, puede estar dentro del proyecto sí o no, y probablemente en las edades jóvenes se prioricen otros proyectos. El embarazo adolescente es visto como un problema social porque se relaciona con mayor deserción escolar, con acceso a empleos precarios y por supuesto como forma de reproducción de la pobreza. Entonces hay muchos programas desde el punto de vista de políticas públicas en distintos países del mundo para intentar prevenir este embarazo adolescente. ¿Ah? Embarazo que se da, problemática que se aborda en todas las franjas etarias, es más en unas, en otras, cómo se dividen en los estudios.
en eso desbúrreme porque por ahí... Bueno, digo, en general hay como un consenso de prevenir el embarazo adolescente. No sería lo deseable que haya embarazos. Embarazo adolescente en demografía lo solemos dividir en 2 etapas. El embarazo adolescente temprano, que es entre 10 y 14 años, que está muy relacionado a casos de abuso sexual, muy raro, sería muy extraño. Claro. Que, aparte, no están en condiciones probablemente de decidir tener hijos o no. Y el embarazo adolescente tardío de 15 a 19 años, que también se ve como un problema en el sentido que afecta a terminar los estudios, todo esto que te mencionaba yo recién. De los 20 años en adelante ya no es embarazo adolescente. Claro. Mariana, ¿querías agregar algo? Sí, también considerar que el embarazo adolescente, visto para verlo de manera un poco más compleja, también afecta a los varones. Lo que decimos es que a quien más afectan es a las mujeres porque son las que en definitiva abandonan, tienen deserción escolar y también generan un proceso de desafiliación de toda una franja etaria que va acompañando ese proceso. Nosotros hemos tenido la posibilidad de construir un dispositivo desde la universidad, conjuntamente con la Facultad de Ciencias Sociales y la Escuela de Nutrición, para acompañar la demanda de colectivas de mujeres y jóvenes que tenían acceso a lo que es la educación sexual integral, pero no al acceso a los métodos que acompañan. Por eso decimos que es como de muchas aristas y que es necesario pensar en una política pública en el tiempo compleja e intersectorial, en donde podamos acompañar no solo la educación, la información, sino el acceso a una canasta básica de anticonceptivos que tiene que estar a disposición en todo el territorio y de alguna manera poder acercar a esas mujeres a un proyecto de vida que no esté atravesado por un embarazo no deseado. Recién en el bloque anterior, digo porque podemos trazar un paralelo tranquilamente, recién hablábamos de la ley de identidad de género y lo que pasaba a veces en grandes centros urbanos, como puede ser Córdoba Capital, y lo que pasa, o lo que puede pasar con eso que decís vos, ¿no? Este acceso a métodos de anticoncepción, a el chip subcutáneo o alguna otra posibilidad que tengan aquellos que están más alejados. ¿Cómo se analiza a nivel territorial, ¿no? Porque a veces es más difícil, cuesta más llevarlo, cosa que a veces, si le ponemos la mirada metropolitana, nos perdemos de alguna realidad, ¿no? Seguramente. Hablo de autocríticamente, ¿no? Sí, digamos, el norte Córdoba, que es donde nosotros hemos generado un proceso de continuidad hace aproximadamente 3 o 4 años que venimos acompañando, no solo es la dificultad del acceso a los servicios de salud y a los derechos básicos de educación sexual, sino también las dificultades que tienen que ver con el equipo de salud y las personas que son las responsables de atender a esa nueva cultura que decimos. Muchas veces las barreras son los centros de salud, en donde las mujeres, sobre todo las jóvenes, adolescentes, sienten vergüenza para poder preguntar, para poder acceder, y la única manera que se ha podido atravesar esas dificultades fueron, primero con la educación sexual en las escuelas. La tarea de las docentes y los docentes en los medios educativos es fundamental porque están con ellos todos los días y están viendo lo que les está atravesando. Y en segundo punto es pensar que el equipo de salud se tiene que formar con una perspectiva de derechos humanos y de perspectiva de género para poder de alguna manera no estar coercionando o generando una moral sobre las prácticas sexuales que los jóvenes y los adolescentes tienen, ¿no? Entonces, ese cambio cultural es mucho más lento en los lugares en donde los equipos y las personas tienen como otra disposición al acceso de esa canasta básica de anticonceptivos que decimos. Importante que es lo que decías del tema de la ESI, ¿no? De la educación sexual integral, como pilar fundamental que, bueno, todavía, como otras leyes, hay que remarla, hay que activarla, pero que viene dando resultados, podríamos decir. No, vemos este tema del implante subcutáneo. El implante subcutáneo sí sirve para prevenir el embarazo adolescente, pero también es importante la educación sexual integral porque hay enfermedades de transmisión sexual que no están prevenidas por este implante. Entonces esa toma de conciencia es muy relevante y es muy relevante la educación. Totalmente. Enrique,
En cuanto a las franjas de la sociedad, en donde se da más o menos, eso está estudiado. Nosotros hicimos un estudio, no con los últimos datos, porque hay, o sea, a veces los tiempos con que el Ministerio de Salud entrega los datos es un año después que los ha consistenciado, ahora hay datos de registro, pero hicimos una análisis. ¿En qué datos se basan? ¿En los del Ministerio? No, ¿En los del...? Claro, los del Ministerio de Salud. En realidad el registro de la provincia le pasa los datos al Ministerio de Salud. Bien. El Ministerio de Salud hace un análisis de consistencia y después los publica en anuarios. Bien. Nosotros hicimos un análisis hasta antes de la pandemia, hasta el 2019, por nivel de instrucción de las madres, para ver un poco este tema de brechas. Y coincidiendo con lo que decía Rosman recién, que se ve una caída del 2014 para acá, lo que observamos, nosotros dividimos en 3 estratos. Uno los que tendrían nivel educativo secundario y más, otro hasta secundario incompleto y otro hasta primario completo, ¿no? Y obviamente hay mayor número de hijos en las mujeres con menos instrucción, como en todos los estudios, pero lo que se veía del 2014 para acá es que donde caía la fecundidad sin llegar a alcanzar los niveles eran los estratos de nivel educativo más bajo. Es decir, este cambio cultural ya permea los distintos estratos sociales. Si bien todavía no tenemos el mismo nivel de fecundidad entre las mujeres instruidas y las menos instruidas, la diferencia está siendo menor. ¿Vos cómo analizás ese dato, Mariana? Bueno, un poco diciendo lo que pasa territorialmente, nosotras nos abocamos a tratar de pensar de manera interdisciplinaria y sumando voluntades de distintas unidades académicas para llegar justamente a construir, junto con las colectivas que están en los territorios y los estados locales, una nueva manera de pensar la educación sexual y el disfrute del derecho a la salud sexual, que son como también barreras que tenemos y que de alguna manera vamos construyendo algún piso que nos permita pararnos con una calidad de vida que para todas y todos sea mejor. Y en ese camino me parece fundamental cuando en una escuela, en un grupo de adolescentes, comienzan a discutirlo y empiezan a exigir y a preguntar, se abre como una puerta que no se cierra más, o va obligando a las otras generaciones y grupos etarios a ponerse, digamos, a la par de ese reclamo que tienen las personas más jóvenes, que sin duda alguna nos ponen, digamos, en querer estudiar un poco más, pensar que toda la canasta esta básica de anticoncepción es novedosa, que implica que se tiene que formar y actualizar todo el personal de salud y que eso tiene que estar a disposición para que de alguna manera el consentimiento de qué método usar sea definitivamente el que las mujeres deciden y comenzar a discutir los métodos anticonceptivos que también los varones deberían empezar a pensarlo, como la vasectomía, que es un medio de anticonceptivo quizás hasta que ni siquiera aparecen los indicadores, digo. Pero también está sonando un poco más, pero poco, ¿no? Digamos, como si la responsabilidad, claro, digo, del embarazo sigue recayendo una vez más en las mujeres. Y la responsabilidad reproductiva también necesita una plena participación de los varones y de las disidencias. Muchas gracias a los dos. Felicitaciones por este informe. No sé si quedó algún datito más por... Coincido plenamente con Mariana. Nosotros en los congresos de demografía, una vez quisimos abrir una mesa de fecundidad masculina, o sea, estudiar porque es un tema muy relevante y coincido que obviamente hay un sesgo de género terrible en el tema de cuidado. Y el problema es que no tenemos fuente de datos, es decir, la pregunta de cuántos hijos tiene se hace siempre a las mujeres. Entonces hay que hasta cambiar la forma en que relevamos los datos para tener en cuenta esta necesidad que haya una mayor equidad de género en los temas de cuidado, ¿no? Cambiar la forma de relevar los datos, cambiar la forma de preguntarnos nosotros. Bueno, todavía faltan muchos cambios, pero vamos tratando de transitarlo, ¿no? El equipo de salud, la mayoría somos mujeres, claro, y somos compañeras de la Escuela de Nutrición, ahora se suman compañeras de Ciencias Químicas y también tenemos esa misma preocupación, digamos, de qué manera vamos integrando, sobre todo en la discusión sobre las ITS, a más varones que se sumen en esta tarea. Así que muchas gracias. Ya lo vamos a invitar al... Por supuesto, lo tienen acá, digamos. Salen del estudio y lo suman al equipo. Gracias a los dos por haber estado acá. Nos vamos a una nueva pausa en Redacción Abierta. Y a la vuelta hablamos sobre lo que va a pasar mañana frente a tribunales. Se cumplen 2 años de la tragedia de Circunvalación y hay un reclamo de los familiares de las personas afectadas por la tragedia de Circunvalación
para que se confirme la sentencia que se dictó el año pasado y que todavía no está firme. Lo hablamos en el próximo bloque.